Buenos días para todos. Me paro aquí. ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Voy a empezar hablando un poco. Hace algún tiempo existía un canal infantil en donde presentaban un programa que se llamaba Art Attack, y seguramente algunos de ustedes, de los que están en este momento en la ponencia, pudieron ver y hacer algunas manualidades a través de este programa, ¿cierto? Pues yo les cuento que gracias a este programa surgió en mí un anhelo de crear constantemente, ¿sí? Y descubrí en el transcurso del tiempo que había una carrera que en su proceso de ejecución y en su pregrado era como ir a una clase de Art Attack, ¿cierto? Que me iba a permitir crear por el resto de mi vida. Así que con muchos esfuerzos económicos, mucha dedicación, tiempo, logré graduarme como profesional en diseñador industrial. A lo largo de mi experiencia laboral he trabajado en la creación y el diseño de muchos espacios entre ellos comerciales, puestos de trabajo, oficinas y residenciales, pero hace algún tiempo empecé a incursionar un poco en este gremio odontológico de la mano de mi mejor amiga, que también es odontóloga, y con el conocimiento de ella desde la parte de la profesión y el conocimiento que tengo con toda la parte de diseño, hemos podido crear como ciertas soluciones a los diferentes problemas que se les presentan a ustedes en el gremio de profesionales de la salud en cuanto a lo que el tema de infraestructura les exige la norma, ¿cierto? Con el paso del tiempo, viendo un poco como todas estas circunstancias, esa problemática, empecé a descubrir un poco como mi propósito, una parte de mi propósito de vida, que es conectar los sueños de las personas con el espacio que habitan. Y empecé a construir pues un sueño llamado Versata Studio. Ahora sí me presento puntualmente, mi nombre es Angélica María Gaviria, soy diseñadora industrial como ya lo saben, apasionada por crear espacios, no solo desde la parte comercial, sino también la parte residencial. Les voy a contar un poco que haciendo un proceso de investigación encontramos una resolución del Ministerio de Trabajo y de Salud, y Protección Social, donde hablan que los consultorios odontológicos deben contar con una infraestructura adecuada que permita el desarrollo de las actividades de ustedes, los profesionales, no solamente desde la parte asistencial, sino también administrativa y toda la parte de apoyo. Sin embargo, a lo largo de este camino, me he encontrado que aproximadamente 9 de cada 10 profesionales llegan a nuestro estudio y no se han asesorado adecuadamente desde el principio para el estándar de infraestructura o para todo su proceso de habilitación. Como lo dijo nuestra compañera anteriormente, lo principal que se debe revisar en un proceso de habilitación es el tema de infraestructura. Esto ha generado que los profesionales de la salud realicen inversiones de pronto y generen pues como pérdidas económicas debido a que no cuentan desde el principio con un apoyo profesional especializado en el tema, bien sea porque les parece costoso, porque les parece innecesario o porque no crean pertinente invertir en un profesional. Lo que les obliga en muchas ocasiones a empezar a tomar decisiones basadas en la intuición, en la experiencia personal de cada uno o en sus preferencias personales sin ningún sustento técnico, ¿cierto? Sin tener en cuenta que todas esas decisiones pueden afectar no solamente las necesidades reales de la actividad que cada uno de los profesionales realicen, sino también de las necesidades de sus pacientes. Esto trae de cierta manera muchas implicaciones que se van viendo a lo largo de un proceso de desarrollo del estándar de infraestructura y ya en la ejecución de los procesos de infraestructura que se reflejan en desperdicios de recursos, en errores en los diseños,
en espacios pocos funcionales o incluso, más grave aún, en el incumplimiento de la norma, ¿cierto? Es por este motivo que un gran porcentaje de profesionales llegan frustrados y sin saber qué hacer en estos momentos, ¿cierto? Es allí donde la norma o cumplir la norma y más puntualmente el estándar de infraestructura se vuelve un poco traumático, ¿cierto? Pero con una guía adecuada y con un proceso bien asesorado y estructurado desde el principio, no tiene por qué ser un proceso traumático. Por el contrario, en Versata consideramos que el cumplimiento del estándar de infraestructura puede volverse un proceso bonito, creativo, un proceso más dinámico y más atractivo, no solo para ustedes como profesionales, sino para todos los pacientes que los visitan. Un estudio de la Universidad Nacional dice que el 75% de los pacientes que visitan un profesional de la salud consideran que el ambiente físico del consultorio influye demasiado en su percepción de calidad del servicio y en su satisfacción de la prestación del servicio. Es por eso que es muy importante que ustedes contemplen dentro de sus consultorios odontológicos no solo cumplir con los requisitos técnicos que la norma les exige, que obviamente es lo más importante, pero que también empiecen a contemplar la experiencia de sus pacientes dentro de él. Es por esta razón que en Versata Studio nos hemos tomado el trabajo de diseñar o crear una línea muy especializada con el fin de ofrecerles soluciones a los problemas que se están presentando actualmente, con la nueva resolución y la necesidad de todos de migrar a la nueva resolución de la norma que empieza a regir a partir de mañana, 30 de abril. El equipo de Versata siempre pensamos en diseñar consultorios odontológicos que cumplan la normatividad, pero buscamos que sea un espacio que refleje la personalidad de cada profesional y su identidad de marca, ¿cierto? De tal manera que les permita tener un espacio estético, funcional, obviamente, pero principalmente que sea habilitable. En muchas ocasiones se asesoran de profesionales, arquitectos y diseñadores que pueden ser excelentes profesionales, tener un criterio estético muy destacado, pero en este caso va mucho más allá de esto, ¿cierto? El profesional que los vaya a asesorar con la parte de infraestructura no es solamente hacer un consultorio bonito, debe ser un profesional que conozca al detalle todo el tema de la normatividad. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en materia, hablar sobre cómo el estándar, cómo el diseño en el estándar de infraestructura de los consultorios odontológicos puede repercutir en la consecución de pacientes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es un buen diseño. Espérenme, corro un poco acá. Bueno, ¿qué es un buen diseño? Un buen diseño siempre va a generar confianza y satisfacción en los pacientes, ¿cierto? Creo que para ustedes puede ser muy frecuente que ir al odontólogo para muchos de sus pacientes es un tema traumático. Es más, escuchar el sonido de la fresa se genera ya ciertas sensaciones como de temor, ¿cierto? Pero con un espacio bien diseñado se puede aportar tranquilidad a sus pacientes y generarles un poco más de confianza y seguridad durante los procesos que se vayan a desarrollar. Según un estudio que realizó la Universidad Nacional de Colombia, el 65% de los pacientes afirman que el diseño de los consultorios influyen en la decisión de volver o recomendar el servicio a otras personas. Es decir, que un paciente satisfecho en el servicio y que se sienta satisfecho y conforme y en confort pues, con el espacio puede transformarse en un cliente o traducirse en un cliente fidelizado, ¿cierto? En un paciente fidelizado que recomienda el servicio. Voy a contarles un poco sobre los atributos
que se manejan en el diseño de interiores que pueden mejorar un poco la experiencia del paciente en un área clínica o en un área pues, de atención de salud. El primer atributo es el tema de la distribución, ¿cierto? Ahora hablábamos un poco sobre la accesibilidad y lo importante que es cumplir con la accesibilidad en el estándar de infraestructura, ¿cierto? El acceso es la entrada de cada uno de sus consultorios. Si tenemos un espacio reducido, estrecho, por un lado estamos dejando de cumplir la normatividad en los espacios mínimos de circulación, y por otro lado, pues no estamos dándole como también un espacio acorde de seguridad, de tranquilidad, una comodidad y un confort al paciente. En este caso puntual, la actualización de la norma está muy enfocada en darle un énfasis al tema de la inclusión. Entonces, los espacios de circulación deben ser siempre muy cómodos, ¿sí? Si pasamos por un pasillo muy estrecho que conduzca de una sala de espera a un consultorio, no solamente estamos generando una mala circulación y una incomodidad para el paciente, sino que imagínense un pasillo estrecho para entrar a un consultorio y después tener que acostarse en una unidad y sentir o escuchar el sonido de una presa. Creo que no es una experiencia muy acogedora para un cliente. Entonces, desde el principio, desde el acceso, podemos brindarle una experiencia diferente, y en un tema tan mínimo como el acceso, como la distribución, como un espacio cómodo, puede marcar la diferencia. Una buena distribución de un espacio también nos va a permitir optimizar los espacios, ¿cierto? Cuando les voy a contar un caso puntual de un consultorio que visitamos hace un tiempo, un local, para revisar y proceder como con todo el tema del diseño. El local, hagan de cuenta que era como si yo lo miraba desde el techo, o sea, si le quito el techo al local y lo miraba desde planta, hagan de cuenta como si fuera un árbol genealógico de la familia. Era un mundo de paredes diagonales y ramificaciones que disminuían demasiado los espacios internos, ¿cierto? Imagínense un mueble, por ejemplo, en una esquina donde hay un ángulo, no estamos optimizando bien los espacios de circulación se limitan demasiado. Entonces, siempre una buena distribución también nos va a permitir optimizar los espacios. Al optimizar los espacios, vamos a cumplir con los requerimientos mínimos que nos está pidiendo la norma. Poner los baños que nos exigen, una sala de espera, la zona de residuos y todo lo que la norma nos exige. Pero de cierta manera, y según las áreas mínimas o las áreas que contemple cada profesional en su consultorio, no solamente nos permite una buena distribución cumplir con eso, sino que a veces hay espacios que ustedes como profesionales desean o sueñan dentro del área en el que trabajan. Por ejemplo, un cafetín, una sala de juntas, una oficina privada, una zona de fotos o algunos otros espacios que con una buena distribución podemos lograr implementarlos en el área que tengamos sin dejar de cumplir la normatividad. Obviamente eso también nos genera comodidad y funcionalidad en cada una de las áreas donde transitamos, y de cierta manera cuando hay una distribución adecuada en cada espacio, por ejemplo en un consultorio, en un área clínica, tenemos la unidad ubicada y el mesón de insumos muy cerca a la cabeza de la unidad o a donde se sienta cada profesional. Eso nos va a permitir que el auxiliar tenga una fluidez en los procesos un poco mejor, ¿cierto? Entonces, una buena distribución nos va a aportar, primero, todas estas condiciones y características de accesibilidad, de optimizar los espacios, pero para el paciente también se va a ver reflejado en una buena experiencia. En este caso les voy a mostrar la versatilidad que tiene un área, ¿cierto? Y cómo desde Versata nosotros hacemos propuestas donde
variamos muchísimo las condiciones o las características o la disposición de los elementos para contemplar diferentes alternativas. Acá están viendo en la pantalla un mismo plano, un mismo espacio, ¿cierto? Un mismo área, pero tres distribuciones diferentes. Entonces acá podemos ver la zona de la recepción o sala de espera en amarillo, consultorios. En este primer plano tenemos dos consultorios independientes, cada uno con su mesón de esterilización. Acá se ve un poco el tema de los puntos de entrevista, de las áreas de entrevista y los mesones de insumos. Y en las siguientes pueden ver como no son dos consultorios independientes, sino que es un solo consultorio con dos unidades y tenemos una distribución totalmente diferente, ¿cierto? Bueno. Vamos a hablar de otro de los atributos que es muy importante en el tema del diseño interior y que nos aportan para el tema de la experiencia del usuario, que es el tema de la armonía. ¿Qué es la armonía? Es que todos los elementos que integran un espacio tengan una coherencia, ¿sí? Es el punto donde buscamos tener un equilibrio entre la parte estética, la parte funcional y la parte visual, que de cierta manera se ve reflejado mucho en la imagen corporativa de cada profesional. Esto nos permite manejar una estética inicial y le va a dar una percepción al paciente de un espacio mucho más profesional. En este punto es muy importante mencionar el carácter, como voy a redundar, perdón, la importancia de una imagen corporativa bien diseñada, ¿cierto? Cuando hablo de una imagen corporativa, no es solamente que ustedes como profesionales tengan un logo, ¿cierto? Un logo es un logo. La imagen corporativa va mucho más allá, va a facilitar para nosotros poder, con un buen desarrollo de una marca, que ustedes tengan unas tipografías, un tipo de letra definido, unos colores donde puedan visualizar de cierta manera sus características, no sé, toda la conceptualización de un espacio, lo podemos trabajar a raíz de este insumo principal que es el desarrollo de una marca, ¿cierto? Entonces, en la armonía, pues con este punto de la armonía, dentro de un área de un consultorio, de una clínica, la recepción, por ejemplo, cuando uno llega, tiene un primer impacto, como esa parte, por ejemplo, de la imagen corporativa, del logo del ubique, cómo lo ponen, en qué materialidades lo trabajan, es importante. Cuando hablo de marca, no se trata solamente, como les digo, de pensar en un logo, es pensar en la replicabilidad de ese logo, dónde lo van a visualizar, si lo van a tener en pantallas, si van a tener un micro perforado en sus fachadas, si van a tener papelería impresa, o sea, todo este tema de la replicabilidad es muy importante tenerla en cuenta porque no todos los materiales son lo mismo. Entonces, por ejemplo, si mi imagen corporativa tengo un tono azul, no es el mismo azul que yo pueda conseguir en la tela con la que voy a poner los muebles de la sala de espera o en los colores de la pintura, de las paredes o en las impresiones que tengan de la papelería o en diferentes formatos. De cierta manera, entonces la armonía nos va a brindar también confianza y profesionalismo ante los pacientes. Acá quiero que vean un poco el diseño de un proyecto que realizamos en donde nuestro primer insumo fue el desarrollo de la marca. Entonces ustedes en esta parte de abajo pueden observar todo el tema del diseño del logo, pero como a través de este diseño del logo pudimos caracterizar un poco las tonalidades muy acordes a la personalidad y a los gustos y a los requerimientos de este profesional puntual, ¿cierto? Por este lado, ven un poco el tema de unas pantoneras, donde empezamos a replicar esos colores que estábamos proponiendo acá, no solamente en una pantalla, sino cómo se van a definir las tonalidades exactas para que esa marca y ese color se refleje de la misma manera
en una impresión, en una pintura de una pared o en otros aplicativos, ¿cierto? Acá vemos cómo la marca se ve reflejada, por ejemplo, en la señalética que ustedes deben tener por normatividad, los espacios y en algunos accesorios dentro del consultorio. Bueno, vamos a seguir con otro atributo que es el tema del color. El color es uno de los factores más importantes a la hora de darle personalidad a un espacio, ¿cierto? Nos permite de cierta manera transmitir sensaciones. Los colores, no sé si ustedes conozcan un poco sobre la psicología del color. Cada color tiene una psicología que nos transmite cosas diferentes. Entonces, de esta manera, el color va a permitir transmitir sensaciones. Los colores, de cierta manera, también nos generan una mayor recordación y un mayor posicionamiento de marca. En muchos casos, hay un paradigma, ¿cierto?, de que los espacios relacionados con salud tienen que ser espacios totalmente blancos o máximo con azul o con una tonalidad verde, ¿cierto? Esto es ya, digamos que un tema que podemos romper todos los paradigmas sin dejar obviamente de cumplir la normatividad, pero creo que podemos darle una personalidad con color a cada uno de los espacios, saliéndonos y rompiendo todos estos paradigmas, porque ya no es tan usual como hace 10 años o 20 años que tú llegues a un espacio clínico y todo tenga que ser totalmente blanco. La asepsia se puede ver y distinguir en otros elementos, en el orden, en la limpieza, más que simplemente en una pintura blanca. Entonces, de cierta manera, el color nos genera personalidad también y hemos tenido muchas situaciones donde implementar el color en los espacios se vuelve también un tema de recordación y de diferenciación en el mercado. Al salirnos del paradigma, al hacer, por ejemplo, como les mostré en la imagen anterior, un consultorio odontológico o una clínica odontológica en tonalidades rosadas, ya está generando una recordación diferente en todas las personas que lo visitan. Acá les muestro un poco sobre el color en los espacios, en algunos de los espacios clínicos. Tenemos unas tonalidades azules, ya digamos que podemos manejar todas las pinturas de alta asepsia con tonalidades diferentes al blanco. Acá tenemos un área de un consultorio que es un área clínica con unas tonalidades como taupé en la parte de atrás, e incluso en este consultorio nos arriesgamos un poco a pintar todo el cielo raso de un color diferente para darle una connotación diferente y una fuerza mayor a todo el diseño de iluminación que trabajamos en esta zona. Y ya lo que son las tonalidades que nos permiten generar el tema de, nos permiten generar todo el tema de la marca y de la imagen corporativa. Bueno, vamos a hablar un poco de las texturas, que también es un elemento que aporta mucho al diseño de interior, pero que en este caso puntual es un tema de mucho cuidado. No todas las texturas se pueden usar para los espacios clínicos, ¿cierto? Si bien las texturas nos aportan dinamismo, nos brindan una experiencia sensorial que en este caso puntual para consultorios odontológicos yo recomiendo que esa experiencia sensorial sea más visual que al tacto, por todo el tema de la asepsia y de la limpieza. Podemos empezar a revisar en el mercado y dentro del diseño interior que nosotros trabajamos, cómo podemos hacer texturas que nos generen diferentes tonalidades, diferentes estilos en un consultorio, sin dejar de cumplir todo el tema de la normatividad, ¿cierto? Entonces es importante que esa selección de texturas se haga de una manera muy cuidadosa, no solo para que no dejen de cumplir la norma, sino para evitar que recarguemos o saturemos el espacio. Y finalmente, como les digo, tener en cuenta que no todas las texturas cumplen. Yo puedo poner, ahora está muy en tendencia el tema de los marmolizados, una textura marmolizada, ¿cierto? Que puede ser un enchape de gran formato,
o un PVC con una textura que de cierta manera yo voy a tocar y es una superficie lisa y de fácil limpieza, o puedo poner un papel de colgadura donde es una textura rugosa que no me va a cumplir la norma. Entonces, con este tema de las texturas es muy importante que se asesoren bien, no es solamente lo bonito que se pueda ver en un espacio, sino qué elementos nos van a permitir darle un estilo y una estética al espacio sin dejar de cumplir toda la normatividad. En este caso les voy a hacer como un comparativo. Esto es una imagen de referencia de internet. Tenemos un consultorio odontológico con una pared verde, ¿cierto? Esta pared verde a ustedes como profesionales nadie les va a dar la garantía que no va a generar microorganismos, que no va a generar contaminación justo en estas zonas donde ustedes requieren que sea demasiado limpio el proceso y demasiado aséptico, ¿cierto? Acá tenemos también unos elementos en planos seriados que me permiten hacer un divisor de ambiente, que si yo lo veo a simple vista digo, esto es una textura lisa y me cumple, ¿cierto? Pero a ustedes nadie les va a garantizar que la persona que les hace aseo todos los días va a sacudir el polvo que se pueda acumular en la parte superior de estos elementos que son seriados y que son de más dificultad limpiarlos, ¿cierto? Entonces no hay una garantía de que cuando tengan una visita de Secretaría de Salud a ellos les dé por tocar o por pasar la mano por las superficies y no vayan a tener suciedades, ¿cierto? En el lado opuesto tenemos una imagen de referencia de un consultorio odontológico donde estamos manejando, como les digo, texturas muy visuales, ¿cierto? Tenemos unos muebles en carpintería con unas texturas amaderadas que son netamente visuales, al tacto son totalmente lisas, una textura en el piso tipo cemento que también son totalmente lisas. En este caso puntual, esta clínica no tenía absolutamente ni una sola pared blanca, pero si ustedes ven en esta imagen tenemos unas tonalidades beige, unos tonos muy claros que igual me están generando un aspecto de asepsia, de limpieza, sin tener que ser siempre las mismas tonalidades. También tenemos al fondo, en la parte de acá atrás, un mural que nos permite tener una textura visual. Todo este mural se realizó con pinturas de alta asepsia y después se le aplicó un barniz también que que cumpliera toda la normatividad. Entonces acá pueden ver la diferencia de cómo podemos experimentar muchas cosas desde el diseño de interiores, siempre y cuando tengamos muy presente toda la normatividad para que no dejemos de cumplir. No sé si hayan algunas preguntas hasta el momento, veo que están escribiendo en el chat, no sé si quieran que vayamos contestando o dejamos para el final todas las preguntas. Pues de las preguntas que creo que están diciendo son en relación como a las imágenes que ven, entonces las podemos Ok, tomar, que son. Pero ese papel de colgadura que es rugoso, ¿se puede en el área de recepción? depende, la verdad es que es muy importante primero revisar el caso puntual. Yo normalmente no utilizo papeles de colgaduras en las zonas que son muy cercanas al área clínica, también depende los espacios. Si yo tengo un consultorio de 180 metros cuadrados, el área de recepción o la sala de espera va a estar muy lejana al área clínica, ¿cierto? Entonces, en ese caso se puede mirar y contemplar cuáles son los papeles de colgadura o las texturas que se quieran poner, ¿cierto? Pero cuando yo tengo un consultorio de 40 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, que el área clínica está tan cerca de la recepción, no es tan recomendable utilizar este tipo de papeles. ¿Qué otra pregunta Cuando, tenemos? la otra pregunta dice, ¿el área de esterilización con el área clínica se puede separar siempre con una pared? El área de esterilización en el área clínica. Sí, señora. Pues en la actualización de la norma, anteriormente nos permitían tener un solo mesón para esterilización y para insumos o simplemente un lavamanos pues como pequeño, el mesón de esterilización, perdón, que lo utilizaban también para el trabajo, ¿cierto? En este caso ya deben ser totalmente independientes y separados, ¿cierto? Si van a estar continuos, como lo vimos en una diapositiva anterior, deben tener una división para separar el área de insumos con el área de esterilización.
Y otra pregunta, ¿la pintura debe ser epóxica o puede ser lavable tipo coraza? Bueno, la pintura epóxica eh, a la vista es como una pintura brillante, ¿cierto? Entonces no siempre tiene como un acabado el más estético y también depende mucho de cómo la apliquen, ¿sí? Nosotros normalmente trabajamos con pintura, como tú dices, de tipo lavable, con certificación, obviamente que tenga toda la certificación, que sea aséptica para el uso de estos consultorios. Pero siempre trabajamos con la pintura y el proveedor que nos dé la certificación que podamos mostrar ante la Secretaría de Salud, llegado el caso, que es una pintura de alta asepsia. Listo. Puedo continuar, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es el tema de la iluminación. Este es uno de los atributos que más me gustan. La iluminación para mí es el 70% del resultado de un espacio. Así parezca algo loco, la iluminación nos da un efecto totalmente diferente en un espacio y una connotación totalmente diferente a un espacio. El tema de la iluminación, pues primero nos puede aportar y nos aporta la funcionalidad, exactitud y precisión al trabajo, tanto de ustedes como profesionales como de sus auxiliares. Genera comodidad en los espacios del consultorio para ustedes en la funcionalidad y para el paciente también. El paciente cuando se siente cómodo en un lugar experimenta sensaciones de tranquilidad, de confianza. Antes de ingresar a un consultorio, por ejemplo, en una sala de espera, podemos a través de la iluminación y el diseño del espacio generar algo un poco más acogedor, ¿cierto? Aquí podemos entrar a hablar un poco sobre los tipos de iluminación. La iluminación viene en diferentes tonalidades, ¿cierto? Hay tonalidades frías o blancas que son un poco más para las áreas de trabajo, pero también se manejan tonalidades cálidas que nos van a permitir ambientar un poco más los espacios. Entonces, por ejemplo, en una sala de espera, yo puedo manejar algunas tonalidades en luz indirecta o en lámparas descolgadas, en luz cálida, que vayan permitiendo de cierta manera generar sensaciones de tranquilidad a los pacientes mientras estén esperando para entrar al procedimiento, ¿cierto? La iluminación también nos va a permitir generar diferentes ambientes dentro de un mismo espacio. Yo puedo aportar mucho al diseño, ahora se está trabajando muchísimo el tema del diseño de iluminación, entonces cómo la iluminación y el diseño de la iluminación nos aporta demasiado a la connotación de esos espacios. No solamente utilizando diferentes tipos de luz, como se los acabo de mencionar, sino utilizando también, les voy a mostrar acá, diferentes elementos y diferentes tipos de lámparas que nos dan connotaciones diferentes. Acá pueden ver en un pasillo de acceso cómo trabajamos en los rieles con una iluminación dirigida, es una iluminación un poco más cálida que genera una sensación un poco más acogedora al ingresar. Y un área clínica donde ya tenemos iluminación más fría, una iluminación blanca que es un poco más funcional, pero cómo jugamos con todos los tipos de lámparas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una cinta LED, un cardán, unos cilindros sobrepuestos que nos generan un dinamismo totalmente diferente en un mismo espacio. Bueno, y finalmente hablarles un poco sobre la tecnología y cómo la tecnología puede generar una experiencia diferente no solo para sus pacientes, sino para ustedes como profesionales. Una de las primeras cosas que nos aporta la tecnología ahora es el tema del dinamismo. Yo lo relaciono mucho con el tema de la iluminación, que es lo que les acabo de mostrar anteriormente, cómo la iluminación nos genera en ciertos espacios connotaciones diferentes, con tipos de lámparas diferentes y con tonalidades de luz diferentes. Si ustedes vieron en la diapositiva anterior, ya un espacio de un consultorio odontológico para que sea funcional, no necesariamente tiene que ser lleno de panel LED,
¿cierto? Sino cómo vamos un poco más allá y experimentamos un poco más allá en el diseño y cómo el paciente percibe este diseño de una manera más acogedora. Otro punto importante de la tecnología es la ambientación. Yo relaciono mucho la ambientación con el tema del sonido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo centralizar un sonido y poner parlantes incrustados en cielos rasos que no van a estar moviéndose de un lado para otro, que no nos van a generar acumulación de polvo? ¿Y cómo puedo ambientar los espacios y hacer una experiencia diferente en un ambiente de estos, con una música suave o con una música que ustedes puedan controlar de cierta manera desde un centro operativo, ¿cierto? Un computador, un celular, una pantalla. Otro punto es el tema de la seguridad. En muchos casos que trabajamos con la seguridad, el tema de las cámaras, el tema de las alarmas, los accesos, cómo toda esta tecnología nos puede empezar a brindar también para ustedes los profesionales en este caso una experiencia diferente, que ustedes puedan controlar todo de una manera diferente. La funcionalidad la relaciono mucho, no sé si les ha pasado y si acá hayan personas que trabajan en ciudades donde hace demasiado calor, Cali, de pronto ciudades costeras, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, donde mantienen el aire acondicionado encendido y para poder que el aire circule bien dentro de un espacio y genere una sensación térmica agradable, deben mantener la puerta cerrada. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, cuando tiene la puerta cerrada, la recepcionista o la auxiliar que está en recepción tiene que estar parándose cada media hora, cada 45 minutos, incluso en muchos casos cuando hacen ortodoncia y los controles son más seguidos, cada 15 minutos, a estar abriendo y cerrando una puerta. Entonces, en esta parte de funcionalidad, ¿cómo podemos obtener sistemas de control de acceso? O como a través de un botón de la recepción yo puedo abrir la puerta y la puerta vuelve y se me cierra sola. Entonces, ¿cómo puede ser comodidad también para el personal que los asiste a ustedes dentro de la clínica? Y finalmente, todo el tema del control automatizado. Aquí es tocar un poco el tema de la domótica, ¿sí? La domótica es la posibilidad de controlar la tecnología desde un equipo, desde un celular, desde un computador, desde una pantalla. Entonces, en este caso, por ejemplo, vuelvo y retomo el tema de las ciudades donde hace mucho calor, como un profesional puede programar el encendido del aire acondicionado media hora antes de llegar a un consultorio y cuando llega a su primera consulta, ya la sensación térmica de su consultorio va a ser totalmente diferente, acorde a una buena experiencia, ¿cierto? Entonces, ese control automatizado, ¿cómo les brinda también una experiencia diferente a ustedes como profesionales? Bueno, en conclusión, ya para terminar un poco, hay una realidad que en este momento los abarca a todos, ¿cierto? Y es la necesidad, la misma necesidad que tienen todos de migrar a la nueva resolución de la norma de habilitación. Entonces, esta es una invitación de que planee sus proyectos desde la parte de infraestructura para que la ejecución tenga un éxito, los planeen desde el principio. Esto con un buen asesoramiento, con un buen diseño de un consultorio odontológico, de una persona que tenga el conocimiento a profundidad de la norma, no solo les va a permitir tener un espacio estético, un espacio funcional, sino que se puede habilitar. Y como resultado, un buen acompañamiento a un buen proceso de planeación dentro de la parte de infraestructura, que en muchos casos se ve, en el 100% de los casos se ve reflejado a una ejecución de obra, bien sea para adecuaciones locativas sencillas o porque van a ser ya remodelaciones un poco más grandes para poder cumplir la norma, o como decía nuestra compañera anterior, tener que pasarse o buscar buscar una localidad diferente para poder cumplir. Es muy importante que planeen todo desde el principio con varios objetivos. El primero, que tengan un consultorio habilitado, obviamente, que eviten cierres, como lo mencionaban en la ponencia anterior. Segundo, una buena planeación les va a generar evitar reprocesos.
reprocesos que se van a ver reflejados en costos, en tiempos, que es evitar un reproceso. Digamos, estamos haciendo un proceso donde ustedes tienen un local y tienen que hacer unas redistribuciones, donde van a trabajar muros en estructura liviana, y resulta que cuando llega el carpintero y ustedes mandaron a hacer unos muebles muy lindos y fueron a instalar todo el tema de la carpintería, los muebles livianos no están diseñados o estructurados con los refuerzos necesarios para poder instalar o hacer todas las instalaciones de los muebles, ¿cierto? Ahí nadie les va a dar garantía de que un mueble no se les va a caer, de que un mueble no se les va a dañar, o cuando tienen 2 unidades en un mismo consultorio y tienen que poner una división de pronto en vidrio y el cielo raso también está en estructura liviana, hay que poner unos refuerzos pertinentes que nos dé la seguridad de que va a funcionar. Si esto no se planea desde el principio, vuelvo y repito, van a incurrir en gastos adicionales, en reprocesos, que también les van a retrasar mucho el tiempo. Entonces, tener que retroceder no solamente es pagar un sobrecosto y un acabado que tengan que hacer adicional, sino que es tiempo que ustedes están alargando la obra y en muchos casos están dejando de producir. Hacer una inversión acertada, que si van a hacer una distribución, la distribución sea la distribución idónea, las circulaciones estén cumpliendo y no después de que ya hicieron un avance en el proceso de obra se den cuenta que no están cumpliendo con muchas cosas. Esto finalmente a qué los va a llevar a encontrar y diseñar y lograr un lugar que van a amar y que van a llegar motivados a trabajar siempre. Entonces los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Les comparto, les dejo acá el número en la línea de atención de nuestra empresa. No sé si haya alguna duda, pregunta.